Bienvenidos a Teleo. En esta ocasión tenemos para Untaca un escritor colombiano reconocido, muy reconocido en este momento, más que todo por su último lanzamiento, por Río Muerto. Tenemos a Ricardo Silva acompañándonos. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotras. Gracias, Natalia, por invitarme. Yo muy contento de hablar con ustedes. Bueno, esta es una pregunta obligatoria con la que vimos casi todos los tags y es el hecho de que nos gustaría saber un poco más cuáles son tus libros, qué es lo que más te gusta leer. Si prefieres literatura, historia, política, si te gustan, si tienes algunos libros, bueno, favoritos, es que escoger normalmente es muy complicado, pero pues, Sí. ¿cuáles son tus lecturas favoritas? Pues mira, yo leo todo lo que me pase por delante. Tengo dos niños, entonces leo mucha literatura de niños. Leo mucha prensa y muchas noticias y muchos artículos y reflexiones sobre lo que esté pasando en el mundo, porque mi trabajo también es comentar lo que está pasando en el periódico, en el tiempo. Tengo una columna, entonces también todo el tiempo estoy leyendo sobre lo que nos está pasando. Como mi oficio diario es la escritura, como usualmente lo que hago es leer novelas, escribir novelas, entonces me llegan muchos textos literarios también, muchos libros de poemas, muchos libros de cuentos, también repito novelas, eh, pero asimismo como mi oficio diario tiene que ver con inventarme relatos, ficciones, me sirve mucho leer biografías de músicos a veces, de cineastas, de políticos, biografías de esas que uno termina sintiendo que es tan fascinante el biógrafo como el biografiado, porque uno ve que es gente que le dedica 15 años de su vida a investigar a otro, eh, gente que hace 800 páginas sobre otro, y hay algo ahí que a mí me fascina. Entonces, como tú decías, es muy difícil escoger porque depende del sombrero que tenga uno puesto, si está de papá o si está de columnista o si está de escritor. Vienen lecturas fundamentales y, y a mí me gustan muchas cosas. Me gustan todavía mucho los cómics, las cosas de humor. Me gusta mucho leer de deportes. em, y por supuesto, pues la base, el centro, ese es los textos literarios. Y entre los textos literarios, pues sigo teniendo unos mismos autores que me encantan, desde Dumas hasta Lewis Carroll, que, que cada vez veo con otros ojos y es muy interesante seguirlos leyendo. Ok, muchas gracias, Ricardo. Y bueno, lo que tú mencionabas, si digamos tú vas y vuelves entre este mundo de ser columnista, de ser novelista, y tengo una pregunta que es el hecho de que Gabo decía que lo que más extrañaba cuando era novelista, cuando se dedicó propiamente a ser novelista, es el hecho de ser periodista, porque se aleja mucho de la realidad, ¿no? Se pierde. Entonces, no sé, ¿cómo haces tú para estar lidiando entre estos dos mundos, ¿no? Para ir a la ficción y luego a la semana siguiente ser columnista y ser objetivo con las noticias y no sé, o no sé, ¿cómo hace uno para estar entre esos dos mundos sin, no sé, sin mezclarlos? Sí, es muy buena pregunta, porque inevitablemente se mezclan y ahí lo fundamental es que cuando uno está escribiendo una columna esté diciendo exactamente lo que piensa y documentándolo, argumentándolo, pero valiéndose en suma de los hechos. Uno puede usar lo que ha aprendido en la literatura, pero no puede, por ejemplo, inventarse cosas que no han pasado para
en beneficio de su argumentación, en beneficio de su opinión. Eso es fundamental, tener claro que a pesar de que una columna pueda ser literaria, pueda tener un lenguaje literario y acercarse a las personas que protagonizan las noticias con la compasión y con el cuidado con el que se acercaría a uno, por ejemplo, a un personaje de uno de sus libros. En todo caso, es fundamental que uno sí esté diciendo lo que piensa y que no esté fabricando nada, no esté fabricando hechos, fabricando versiones para ganar la discusión, para reafirmar, para subrayar sus opiniones. En el caso del ejercicio de la ficción, de por ejemplo escribir una novela o por ejemplo eso, escribir poesía o lo que sea, sí que es valioso tener un pie todo el tiempo en la prensa, sí, en la prensa, en los hechos, en las noticias, porque le llena a uno su vocación literaria pues de la conciencia de que todo lo que se narre, todo lo que se cuente, tiene que venir certificado, tiene que venir documentado, tiene que hacerle creer al lector que lo que está leyendo es la verdad, que está diciendo, que también está siendo genuino, también está siendo eh, eh, poco o nada cínico, digamos, y eso lo aprende uno como narrador, como escritor, lo aprende uno muy bien en la prensa, a verificar lo que está diciendo, a revisar cada frase varias veces, a acudir a los hechos, a la historia, para que el relato, para que la ficción sea más grave, más honda, digamos, tenga más peso y, y resuene más, afecte más a quien la lee. Ok, muchas gracias. Nosotros habíamos visto que en tu hoja de vida que también eres un crítico de cine y que no queríamos quedarnos con la duda de, no sé, cuál es tu adaptación cinematográfica de un libro que ha sido tu favorita. Y sí, en efecto fui el comentarista de cine de semana desde el 2000 al 2012. O sea que hace 8 años no lo hago, pero pues he seguido viendo las películas como si lo fuera. Eh, y el tema de las adaptaciones, pues es muy interesante. Suele pasar que algunas que son muy respetuosas de las novelas eh, que están convirtiendo en películas, pues suelen terminar mal. Cuando uno trata de traducir una novela, sobre todo una novela brillante, una novela de un maestro al cine, usualmente la embarra porque por definición esa novela ya es una obra maestra, una obra lograda, es decir, ese relato ya encontró su lenguaje ideal y convertirlo en película es despojarlo de su lenguaje ideal, reducirlo a sus hechos, a sus personajes, y ya hay un riesgo que hay que compensar reinventándoselo todo, es encontrando el lenguaje nuevo en el cine para ese relato que en un principio era un libro. Hace poco leímos acá en la casa la invención de Hugo Cabré, que, que en este momento se me olvida, sé que el apellido del autor es Selznick, Ujú. eh, pero es un libro muy bonito, muy bien hecho, que suma muy bien la, la literatura y la ilustración. El mismo autor escribe e ilustra. Se llama Brian Selznick, realmente. Él. Em, y sin embargo, la adaptación al cine que hace Martin Scorsese, que es una adaptación de hace 9 años, es una
si no la mejor, es una de las 10 mejores adaptaciones que yo haya visto de literatura al cine. Agarra ese libro con todo el respeto del caso, lo pone en escena, pero le da su propia lengua nueva, el lenguaje del cine, y no solo del cine, sino de Martin Scorsese, que es difícilmente encuentra uno un cineasta más lúcido y más capaz de darle al cine su propia fuerza. Entonces, esa es una adaptación muy buena. Hay adaptaciones heroicas como, por ejemplo, la del Padrino, que ya de por sí es una novela muy buena de Mario Puzo, pero convertida en cine es incluso legítimo olvidar el libro, porque es una de las grandes películas que uno se puede ver en la vida. Es un lugar común recomendarla, pero apenas alguien acepta la recomendación, se lo reconoce a uno, que es muy difícil ver películas tan buenas. Y hay una adaptación también que me encanta, que es la adaptación que se hace de un cuento de suspenso de un autor norteamericano que era muy conocido en los años 40 y los 50, un autor que se llama Cornell Woolrich, que escribió el cuento de la ventana indiscreta, la historia de un músico que tiene que pasarse una muy buena temporada, a propósito semejante a la que estamos pasando todos ahora, una buena temporada en el encierro, espiando a los vecinos, eh, y se dedica a eso, a inventarse historias que ve en la fachada de enfrente, hasta el punto de que termina sintiendo que ha descubierto un asesinato. Esa historia de Woolrich tiene una versión fantástica de Alfred Hitchcock, que se llama La ventana indiscreta también, y en la que el personaje principal es no un músico, sino, sino un fotógrafo con todos los aparatos, además, para espiar aún mejor a todos. Entonces, esa es una gran adaptación, porque coge un cuento bueno y lo vuelve una obra maestra del cine. Entonces ahí se me ocurren esas tres primeras, y tienen en común que están hechas por maestros del cine. Sí, no por nada son maestros. Sí, es eso lo que Sí, pasa ahí. sí. Ok, perfecto. Ok, Ricardo, muchas gracias por esas recomendaciones. La ventana indiscreta personalmente me encanta y hace poco estuve enyesada, así que yo vivía con mi yeso en la ventana indiscreta, la verdad, imaginándome todo el tiempo esta fantasía de la ventana indiscreta, me encanta. Claro, Y te toca quería es tener preguntar, esas ventanas tan buenas que tiene el señor de la película. sí, y los equipos que tiene también. Sí, exacto. Ok. Te quería preguntar, en tu proceso de escritura, que haces tanto para las columnas como para tu literatura, ¿qué es más complicado para ti? ¿La primera línea o la última? ¿Dónde hay más tensión? Pues es buena la pregunta, porque son las dos líneas fundamentales. Eh, yo creo que si una última línea no es un latigazo final, como un verso final, es muy, es desolador para el lector. Si uno no se leyó 500 páginas para llegar a una frase contundente, concluyente, terminante, pues siempre es extraño para el lector. Pero también si no tenemos una primera frase que nos sugiera no solo la historia que vamos a leer, sino su tono y sus reglas del juego, también es difícil que uno arranque teniéndole confianza al libro. En buena parte es usual que los lectores tardemos algunas páginas en confiar en un libro, en meternos en sus reglas y en su mundo.
pero sí ayuda mucho que en la primera frase y el primer párrafo sean contundentes, que condensen, que sumen todo lo que uno va a encontrar en las páginas que vienen. Quiero decir con esto que quizás si no tenemos una primera frase y un primer párrafo que reúnan el libro, es difícil que se avance y se llegue a la última frase, justamente. Entonces, me parece fundamental dar con un comienzo contundente y por supuesto es un premio para quien llega al final. eh, una frase como un verso que lo deje a uno sin aire cuando llega a la última página. Entonces, pero claro, si uno no ha logrado montar un comienzo lo suficientemente fuerte, esa última página no va a tener lectores. Bueno, Ricardo, eso me da mi pie para preguntar algo que siempre he tenido como esa duda frente a un autor. Porque hay que leerlos, o sea, porque hay que leer a Silva Romero, o sea, teniendo en cuenta como todo esto que nos has narrado de cómo escribes, qué lees, eso, porque hay que leerte, ¿qué tienes tú para ofrecerle a un lector? Pues es una gran pregunta. En un principio, uno podría entenderla mal y pensar que no hay que leer a nadie en general. Es decir, que no pasa nada si uno no lee ni siquiera a los grandes maestros, que no pasa nada porque de alguna manera encontrará lo que esos autores podrían darle, de alguna manera encontrarán en la música, en la pintura, en el cine, en los amigos, en las personas sabias de su vida, una cantidad de maneras de articular su propia experiencia, de decir lo que sospecha pero no sabe cómo decir, de recrear su propia vida como si la estuvieran viviendo otros. Todo eso que uno encuentra en sus autores de cabecera o en sus autores favoritos o en los autores con los que da por pura suerte, uno podría sustituirlo con otras expresiones y otras ficciones humanas. Pero si alguien llega a encontrar en lo que yo hago una necesidad, si alguien empieza a necesitar lo que yo escriba, va a ser justamente por eso. Y esa persona dirá, hay que leer a este señor Silva Romero porque dice las cosas que uno estaba pensando o estaba sintiendo o estaba sospechando, cuenta una cantidad de cosas que yo pensé que no se podían contar o presenta unos personajes que yo creo que yo he conocido en alguna parte, o esto que él contó aquí es algo que a mí me pasó tal cual, es el espejo que es cada autor y es cada artista, es un espejo necesario dependiendo de cada quien. Y, y yo creo que habrá gente a la que estos libros que yo he hecho les parezcan un buen espejo, un espejo en donde se ven no como caricaturas, como uno suele verse a uno mismo en el espejo, porque uno se da muy duro, sino como personas tridimensionales, con anhelos, con reveses de fortuna, con trampas mentales, y, y no será, y no será un mal destino. Hay veces no tantas personas encuentran en un libro de uno un espejo, hay veces muchas más lo encuentran y, y es la manera en que se va creando esa frase que es tu pregunta, es, hay que leer a esta persona. Es Eh, algo que creo que no, que al autor pues le cuesta tanto como a una persona le puede costar decir, hay que ponerme cuidado a mí o hay que quererme a mí
Usualmente, como en todo, uno termina en manos de los demás y yo espero que a los demás piensen eso de los libros que he hecho. Pues te me adelantas un poco y como que entre comillas me respondes una pregunta. Cuando compré uno de tus libros, Wallbank, de la casa editorial de Bolsillo, Sí, me sí, sí. pareció muy curioso que la parte de atrás tiene como una sugerencia de Esteban Costain. Y él Sí. indicaba que los grandes escritores reflejan una forma única de ver el mundo y que esto se mantenía en sus personajes y obviamente en toda la obra. Entonces me pareció muy curioso leerlo porque sí, si yo voy lo compro y leo ese tipo de reseñas, dijo, ok, hay que leerlo. Efectivamente el libro me fascinó. Qué bien, qué Modestia bien. aparte, me fascinó. Entonces, si tú lees este tipo de cosas, estás totalmente de acuerdo que es así. O sea, que lo que dice Esteban Costaín es una forma que puede definir cómo invitar a un lector a leerte. Sí, yo creo que esa es una manera no de invitar solo a leerme a mí, sino, sino de invitar a leer en general. Yo creo que hay gente a la que le puede pasar con las cosas que yo he hecho esa situación, es hallar el espejo que estaba buscando. Pero puede pasar con muchos autores y ha pasado con cientos de autores que son los que consideramos clásicos, que aún hoy uno toma El Quijote o toma Peter Pan o toma La Isla del Tesoro o toma El Conde de Montecristo y se ve reflejado allí, ve modos de vivir, modos de convivir, trampas en las que caen los seres humanos, talones de Aquiles que uno ha visto en la gente que conoce, en su propia familia, y de eso se trata. Ese es el momento en el que uno le dice a alguien, oiga, hay que leer el amor, hay que leer eh, rápido, no se lo puede perder Crimen y Castigo, eso hay que leerlo. Y es porque uno está diciendo en el fondo, es que usted allí va a encontrar la vida y va a encontrar lo que a usted mismo le está pasando. Y no solo eso, sino lo que a usted le puede pasar. Va a funcionar como un espejo que lo muestra a usted de cuerpo entero hoy, también por dentro y por fuera, pero también le muestra el pasado y le muestra el futuro, le ayuda a resolver lo que le pasó y también le advierte de una cantidad de cosas que pueden pasarle. Entonces, eh, qué mejor manera de hablar de eso, de espejos, de reflejos, para hablar de los libros que uno le dice a otro que hay que leer. Ok, sí. Tienes mucha razón, me parece como muy apropiada la reflexión que haces en torno a encontrarnos en los libros y también encontrarnos en diferentes épocas, ¿no? Resulta cuando releemos un texto a una edad diferente, cuando volvemos a leer los clásicos fuera del Claro, colegio sin estar obligados a leerlo y de verdad los disfrutamos y significan cosas nuevas. Es, claro, es de parte, acuerdo. ¿no? De la literatura. Yo te quería preguntar, cuando escribes, ¿dejas respirar? Que es como le decimos, ¿dejas respirar los textos? ¿O como en intervalos vas escribiendo varias cosas al mismo tiempo? ¿O de pronto te gusta más tratar de sacarlo todo en la medida de lo posible de una vez? Pues más que todo ha habido textos de textos en ese sentido, es decir, alguna vez he tenido novelas que han esperado 2 o 3 años antes de ser publicadas, o porque la terminé y acaba de publicar otra y es lo lógico esperar un poco, o porque eh, pensé que de pronto era mejor escribir esta y seguir con otra y luego revisar la anterior. Pero también ha pasado que termino una novela en noviembre y es publicada en abril, lo cual es inmediato porque es terminarla en noviembre, revisarla en diciembre, editarla con los editores y corregirla en enero y febrero y ya está. Es decir, no tuvo un tiempo para, no esperó si no se decantó, digamos.
sino que salió inmediatamente. Mi experiencia es que una vez he terminado un primer borrador, no, aunque puede, por supuesto, mejorarse de muchas maneras, ese primer borrador, si lo trabajo 2 años después o lo trabajo al mes siguiente, no hay mucha diferencia, porque siempre entran a participar. Yo tengo una esposa editora, por ejemplo, entra a participar esa mirada, la mirada de un par de amigos, inmediatamente después está la editorial y la editorial también tiene otra mirada, aparece un corrector y esas miradas son más que suficientes y creo que da más o menos igual si es 2 meses después o 2 años después. Quizás porque como se trata de novelas, y estoy pensando especialmente en novelas, para uno haber terminado una novela tiene que haberla pensado un buen tiempo y la escritura también es un trabajo de resistencia, entonces yo por lo menos me la tomo con mucho cuidado y con mucho compromiso y entonces el borrador final no está tan lejos de lo que yo quería y, y repito, se puede mejorar enormemente, se le pueden encontrar los errores, como dicen en el cine, de continuidad, el personaje que tenía un saco rojo y luego aparece con el saco verde, o el personaje que se llamaba Luisa y luego se llama Mariana. Todos esos errores se pueden encontrar y se pueden también olvidar, se puede no ver esos errores, así se haya hecho la novela hace 3 años, así uno se demore 3 años corrigiéndola, puede publicarla y salir Luisa en un momento convertida en Mariana. Una novela es tan difícil de dejar sin errores que creo que mi respuesta en resumen es que depende más de la situación de las publicaciones que de una intención, eso de dejarlas respirar. Ok, ok, muchas gracias. A ti. Frente a eso me parecía muy curioso. Decías que varias personas lo leen, ¿no? Y varias personas tienen su propia visión de la novela. Sí. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo te leen tus lectores? O sea, cómo te perciben a ti tus lectores, tanto como autor como, digamos que como persona, por decirlo así. Mm, Pues digamos que lo que tiene de particular esta época de redes, por ejemplo, es que uno para bien y para mal se entera con frecuencia de qué piensan de uno los lectores. Yo evito a toda costa leer los comentarios en los foros del Tiempo después de una columna porque hay desde amenazas pues hasta gente diciéndole unas cosas todas personales y todas bajas pues. Y en las redes, pues en Twitter, en Facebook o en Instagram, todos, hay muchas opiniones constantes de gente que se acerca a uno con mucha generosidad. Muy pocos se acercan con violencia, pero de vez en cuando pasa. Y creo que nunca antes los escritores habían tenido las opiniones sobre ellos tan claras, tan frescas, desde todos los puntos de vista. Hay gente que cree que uno es súper serio, hay otra gente que cree que uno no se toma nada a pecho, hay gente que lo ve a uno como una buena persona, hay otra gente que no puede creer que uno sea buena persona, que le parece imposible. En fin, entra casi en el terreno de la vida diaria y es el momento en el que uno descubre que a pesar de ser auténtico, o decir lo que uno piensa o obrar de buena fe, escribir lo que uno siente que es lo que solamente uno puede escribir, a pesar de todo, siempre se le saldrá de las manos a uno la opinión que la gente se haga de uno. Y no puede dedicarse nadie a perseguirlos a todos, a decirles, oiga, no, yo no soy mala gente. Usted dice que yo dije esto en este libro,
pero no es verdad, yo no lo dije así porque yo estaba pensando era esto, uno no puede ir de persona en persona desmintiendo lo que están diciendo, a veces dicen de uno unas cosas que claramente no son ciertas, es decir, que son totalmente mentira o interpretan un párrafo que uno escribió como se les acomoda para seguirlo odiando a uno y es es toda una lección, todo un aprendizaje, eso de uno saber callar y dejar que todo el mundo opine lo que quiera, que realmente si uno lo piensa con cuidado, uno lo aprende en el colegio. Uno sabe que en el colegio lo detestan un montón de gente que uno no les hizo nada, incluso el mismo curso o de otros cursos, lo miran a uno raro y uno dice, pero ¿será que es que les parezco feo? ¿Les parezco raro? Pues, ¿será por ser amigo de este o por ser amigo del otro? ¿Porque dije esto? ¿Porque trabajo en esto? Uno, ir al colegio tiene ese sentido quizás y es el de aprender a convivir y aprender a vivir con que hay un montón de gente que tiene incluso derecho a odiarlo a uno desde que no lo agredan, desde que no sean violentos con uno. Y eso mismo se experimenta de pronto con altavoces, de pronto multiplicado, cuando uno tiene una carrera en la que depende de los demás, de que lo lean, por ejemplo. Allí ya uno tiene que aceptar que eso que sentía en el colegio se va a multiplicar y le toca convivir con eso. Un poco de gente que lo quiere o lo odia según se les acomoda a sus propias experiencias de vida. Ok, sí, más que todo cuando uno escribe Bueno, política. gracias. Además, súmale si cuando escribía sobre cine había gente que se ponía brava. Ya Sí. cuando uno escribe de política, pues toca vivir con que si uno dice lo que piensa, pues lo que sigue es una división sobre uno mismo, pues. Sí. Bueno, Ricardo, yo quería cerrar con esta pregunta. Mencionaste que tienes hijos pequeños y que lees con ellos y todo, y quisiera saber qué libro de pronto de niño fue el que, digamos, encauzó tu gusto por la literatura o por los libros. ¿Tienes alguno que tú dijiste de chiquito? Este fue el libro que me marcó, no sé. Cuando yo era chiquito, el libro que más me gustó durante mucho tiempo fue Huckleberry Finn, las aventuras de Huckleberry Finn, porque me lo leyó mi papá y se lo agradecí mucho. Y yo adoraba a mi papá y lo adoré hasta el último día de su vida. Pero cuando era niño lo adoraba como un niño, que esa es una adoración muy, muy de película, con banda sonora, pues es una adoración con banda sonora. Y no podía creer que hubiera una persona así en el mundo tan fascinante y tan buena y tan divertida. Y me lo leyó todo desde el principio hasta el final, haciendo las voces y todo. Y entonces podría decir incluso que es mi libro favorito, porque él me lo leyó. Pero sí me acuerdo que durante mucho tiempo fue ese. Y luego uno que me leyó mi mamá, a la que también he adorado hasta hoy, y que se llama El viejo Jim Hotavich, y es una novela muy rara, rusa, sobre un muchacho como de 13, 14 años, quizás un poco menos, 12, que descubre una lámpara maravillosa en un trasteo. Empieza a vivir lo que se vive cuando uno encuentra una lámpara maravillosa, que todos aquí sabemos qué es, porque nos ha pasado. Cosas de la infancia. Exacto. Entonces, esos dos libros siempre son muy personales porque agradezco mucho que me los hayan leído y esas voces de ellos, supongo que hay voces más bonitas porque el mundo tiene más de 7 billones de personas, pero eran las más bonitas que había oído y pues me sigue conmoviendo mucho, realmente. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por este espacio. Quería cerrar de pronto con una anécdota personal. Hace unos años fui a la feria a comprar este libro y estaba Sí, muy ilusionada con la firma sí. y era como a los 2 días. Y ya a los 2 días me fue imposible por el trabajo y yo pensaba estos días,
bueno, está bien, la vida me lo recompensó, esto es mucho más grande que tener dibujado. Mejor que una firma, escuchaste su voz. Sí, no. No, me alegra mucho. Me alegra mucho y ya nos inventaremos cómo firmarlo de alguna manera. Eso sí, estamos aquí conectados y lo haremos. Muchísimas gracias, Ricardo, en serio, por este espacio, por esta charla. Definitivamente escuchar a alguien con tanto camino en la literatura es Maravilloso. muy importante para nosotras. No, yo feliz de las preguntas tan buenas y de la buena onda y la buena compañía. Muchísimas gracias por haberme invitado y menos mal ya pudimos Gracias. encontrarnos, que habíamos tratado tanto. Muchísimas gracias, Ricardo. Hasta Muchas luego. gracias. A Muchas ustedes. gracias. Mil gracias por todo. No, a usted. Chao, lindo día. Chao. Lo mismo para ustedes. Un Chao. fin de semana bueno. Gracias. Bueno, muchachos, esto fue la entrevista con Silva Romero. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Un hombre muy buen narrador, pero un hombre bastante conciso en sus respuestas. Espero en la próxima tengamos más interacciones y nos cuenten a quién les gustaría ver por acá. Bye. Chau, chau.